En los últimos años, el arte y la inteligencia artificial comenzaron a entrelazarse de formas que antes parecían imposibles. Lo que empezó como una simple herramienta de apoyo para artistas, hoy se ha transformado en una revolución creativa y cultural. Gracias a tecnologías como las redes neuronales, los modelos de difusión, el procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento visual, la IA es capaz de generar imágenes, música, poesías y experiencias interactivas que expanden los límites de la expresión artística. Esta nueva relación plantea preguntas. ¿Puede una máquina crear arte? ¿Qué papel le queda al ser humano? ¿Cómo se protegen los derechos sobre lo creado? Desde un enfoque científico exploraremos cómo estas tecnologías funcionan, qué impactos tienen y cómo están transformando el modo en que creamos, interpretamos y sentimos el arte. Bienvenidos a Works of Science. Hoy descubriremos cómo la inteligencia artificial está revolucionando el arte. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Work of Science. Como siempre, la intro nos brinda el contexto ideal para un mejor entendimiento de la tecnología que presentaremos en el día de hoy, el arte y su relación actual con la inteligencia artificial. En palabras simples, la inteligencia artificial está transformando la forma en cómo vivimos el arte. Lo que antes era una herramienta complementaria, hoy es una tecnología capaz de crear obras de arte con un impacto sorprendente. Como siempre en este programa presentaremos 5 trabajos científicos en donde demostraremos cómo la inteligencia artificial está transformando el arte desde una mirada científica. Antes de empezar me gustaría saludar a mi compañera Ada. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Te cuento que estuve estudiando bastante este tema del arte y la inteligencia artificial y hay opiniones muy divididas. ¿Qué opinas al respecto? Hola a todos, ¿cómo están? Yo muy bien, gracias. La IA y el arte, un tema que despierta pasiones y controversias. Algunos lo ven como una amenaza, otros como una revolución creativa. Pero lo que está claro es que está cambiando todo. Estoy lista y emocionada para empezar. Excelente, estoy de acuerdo. No se pierdan el programa de hoy y empecemos. Con respecto al primer trabajo de hoy, les comento que se trata de una nota periodística de la BBC. Esta fue liderada por Rachel Newell, una reconocida periodista científica de los Estados Unidos. En este artículo científico se plantea una gran pregunta: ¿puede un algoritmo crear arte? A través de voces de artistas, críticos y tecnólogos, se explora si la inteligencia artificial representa el fin del arte humano o el principio de una colaboración inédita. Vamos a verlo. En una casa de campo en Oxfordshire, Inglaterra, una figura poco común está sentada frente a un lienzo. No es humana, sino una robot humanoide llamada Aida, equipada con cámaras en sus ojos y un brazo robótico. Aida pinta autorretratos abstractos sin intervención humana directa. Esta escena es símbolo de un fenómeno más grande, el avance del arte generado por IA y el debate global que lo rodea. La IA, entrenada con millones de imágenes y texto, ahora puede crear obras visuales, poemas, música y más, con resultados que a veces sorprenden por su complejidad y belleza. Plataformas como DALL-E, Midjourney y otras permiten a cualquier persona generar imágenes con simples instrucciones escritas, haciendo que el proceso creativo tradicional se vea desafiado. Esto ha encendido una discusión profunda. ¿Es esta una amenaza a la creatividad humana o el inicio de una nueva era artística? Artistas y académicos están divididos. Algunos sostienen que la IA no puede ser creativa porque no tiene emociones, intenciones ni experiencias humanas. Para ellos, el arte es una expresión subjetiva y los algoritmos no sienten ni entienden lo que producen. Otros argumentan que la creatividad no depende solo de emociones, sino también de combinaciones originales e ideas nuevas, algo que los modelos de IA hacen con gran eficiencia. En este artículo también se destaca que la IA no opera en un vacío. Detrás de cada imagen generada, hay entrenamientos basados en obras humanas previas, lo que plantea preguntas sobre originalidad, derechos de autor y ética. En conclusión, a medida que los modelos se vuelven más sofisticados, el arte generado por IA sigue creciendo en visibilidad y complejidad. Sin embargo, no está claro si reemplazará al arte humano o simplemente lo transformará. Lo cierto es que estamos siendo testigos de un punto de inflexión, donde la ciencia, el arte y la tecnología se cruzan de formas antes impensadas. Bueno, espero que les haya gustado este trabajo y con respecto al segundo les comento que es un artículo de divulgación científica publicado en The Brookings Institution, un centro de estudios independiente de los Estados Unidos. Fue escrito por Judy Wang y Nicole Turner Lee del CTI o Center for Technology Innovation del mismo país. En este artículo se explora cómo la inteligencia artificial está desafiando las leyes de copyright de Estados Unidos.
En este contexto y en este artículo particularmente se exploran casos y la necesidad, dicho por diferentes expertos, de adaptar la legislación para proteger la creatividad humana en esta nueva era. Vamos a verlo. El arte generado por IA está creciendo a gran velocidad y transformando el mercado creativo global. Plataformas como DALL-E, Midjourney o las nuevas funciones de IA en Photoshop han democratizado la creación visual, pero también han generado un conflicto legal y ético. ¿Puede considerarse arte protegido algo creado por una máquina? En Estados Unidos, la ley de copyright solo protege obras con autoría humana. La Oficina de Copyright reafirmó que las obras generadas por IA, incluso con instrucciones humanas, prompts, no califican como originales bajo esta definición. Esta postura deja sin protección legal a muchas creaciones híbridas y genera incertidumbre tanto para artistas como para desarrolladores de IA. Un ejemplo claro es el caso del cómic Zarya of the Dawn, donde se revocó parte de su copyright al comprobarse el uso de imágenes generadas con IA. Esta situación preocupa a artistas que temen perder derechos si declaran el uso de IA en su proceso creativo. Al mismo tiempo, subastas como la de Christie's en 2025, dedicada exclusivamente a arte generado con IA, provocaron una fuerte reacción. Miles de artistas firmaron cartas públicas acusando a las empresas tecnológicas de usar sus obras protegidas sin permiso ni compensación. Ya hay múltiples demandas en curso, pero el debate sobre si entrenar IA con obras protegidas es un uso legítimo sigue sin resolverse. En este sentido, la creciente producción de obras por IA plantea un desafío complejo. Mientras estas alcanzan altos valores comerciales, los artistas humanos ven amenazados sus ingresos y su rol creativo. Sin una reforma legal, el copyright actual podría volverse obsoleto. Una posible salida sería reconocer legalmente las obras colaborativas entre humanos e IA, pero no hay avances legislativos en ese sentido. La falta de políticas claras podría desalentar la creación y profundizar la desigualdad frente a las grandes empresas tecnológicas. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y antes de avanzar con la próxima, ya saben, les vamos a pedir por favor que se suscriban, le den clic a la campanita para estar enterado de los próximos videos de WOS y si les está gustando el programa, les pedimos por favor su like. Desde ya muchísimas gracias. Con respecto a la tercera investigación, les comento que fue liderada por el Dr. Thomas Heinzemann y equipo del Centro para Humanos y Máquinas que pertenece al Instituto Max Planck en Alemania. Esta investigación científica comparó artistas y personas sin formación en la creación de imágenes artísticas utilizando inteligencia artificial. Como spoiler les cuento que los artistas al inicio tuvieron una mejor performance, pero después, cuando se incorporó una inteligencia artificial de última generación, como ChatGPT 4, las personas sin formación lograron equipararlos. Pero ahí no terminó la historia, se las va a contar Ada a continuación. En un contexto donde la IA generativa se integra cada vez más en los procesos creativos, estos investigadores quisieron responder una pregunta clave. ¿Los artistas profesionales siguen teniendo una ventaja al usar herramientas de IA o estas tecnologías ya emparejaron el campo de juego con los aficionados? Para averiguarlo, diseñaron un experimento con casi 100 participantes, la mitad artistas visuales con años de experiencia y la otra mitad personas sin formación artística. Todos fueron invitados a realizar dos tareas utilizando un generador de imágenes por texto basado en IA, Stable Diffusion XL Turbo. Primero, debían copiar una imagen lo más fielmente posible. Luego, debían crear una imagen lo más distinta posible, partiendo de una misma descripción inicial. En ambos casos, los participantes escribieron sus propios prompts y luego eligieron, entre 4 imágenes generadas, cuál representaba mejor su intención. Los resultados fueron los siguientes. Los artistas superaron ligeramente a los no expertos en ambas tareas, tanto al replicar imágenes como al crear versiones creativas. Su formación pareció influir en cómo estructuraban los prompts, más largos, más técnicos y con referencias estilísticas más precisas. Sin embargo, la diferencia fue pequeña, tanto así que cuando el mismo experimento fue realizado por una IA de última generación, GPT-4, esta logró igualar a los artistas en la tarea de copia y superarlos en la tarea creativa. Eso sí, los mejores resultados individuales seguían siendo humanos, lo que sugiere que, por ahora, el talento sigue teniendo un lugar en la era de los algoritmos. En conclusión, la experiencia artística sigue siendo clave en la era de la IA. El dominio visual y la sensibilidad estética aún marcan la diferencia. Sin embargo, el futuro del arte será colaborativo, integrando humanos y máquinas, y la educación artística deberá adaptarse para aprovechar estas nuevas herramientas como una ampliación creativa, no como una amenaza.
Con respecto a la cuarta investigación de hoy, les comento que fue liderada por el Dr. Zdeněk Preisler y equipo del Instituto de Ciencias del Patrimonio Cultural que pertenece al Consejo Nacional de Investigaciones de Italia. Este equipo de investigadores desarrolló una red neuronal que es capaz de analizar obras de arte antiguas a través de técnicas de rayos X. Aplicadas en obras de Rafael, esta inteligencia artificial logró superar a todos los métodos tradicionales. Vamos a ver esta investigación. Este equipo de investigadores presenta una innovadora aplicación de IA para analizar obras de arte, específicamente pinturas, mediante una técnica no invasiva conocida como fluorescencia de rayos X por escaneo macro. Esta técnica permite generar mapas de distribución elemental que revelan la composición de los pigmentos utilizados por los artistas, pero produce volúmenes de datos tan grandes que su análisis tradicional se vuelve extremadamente complejo y propenso a errores. Para resolver este problema, estos investigadores desarrollaron un modelo de aprendizaje profundo entrenado exclusivamente con datos sintéticos generados mediante simulaciones. Este modelo, basado en una red neuronal convolucional, fue diseñado para interpretar espectros de fluorescencia de rayos X y calcular con precisión las cantidades de elementos químicos presentes en cada punto de la superficie pintada. La arquitectura del modelo fue optimizada para evitar errores típicos de las redes neuronales en este tipo de tareas y simula incluso el ruido estadístico propio de las mediciones reales. La red fue aplicada al estudio de dos paneles pintados por Rafael en 1501, actualmente conservados en el Museo de Capodimonte en Nápoles. Hablemos de los resultados. La IA superó al software tradicional en el análisis de obras de arte, especialmente en señales débiles, evitando errores y revelando con precisión detalles ocultos como capas, pigmentos y repintes. Logró separar señales superpuestas de elementos complejos, identificó técnicas usadas por Rafael y detectó pigmentos anacrónicos en zonas restauradas. Validada con datos sintéticos, demostró mayor exactitud que los métodos convencionales. En conclusión, el estudio muestra que la IA entrenada con datos sintéticos puede analizar espectros de fluorescencia de rayos X sin conocer la composición previa de una obra. Esta técnica mejora la interpretación de pinturas y representa un avance importante para la ciencia del patrimonio, aunque aún enfrenta limitaciones técnicas. Con respecto a la última investigación de hoy, les comento que esta fue liderada por el doctorando Marc Canet Solà y equipo de la Universidad de Tallinn en Estonia y en conjunto con la Academia de Arte Multimedia de Colonia en Alemania. En esta investigación se presenta Vision of Destruction, una obra de arte interactiva basada en inteligencia artificial y seguimiento ocular. Activada por la participación ciudadana, tiene el objetivo de generar conciencia del impacto de la humanidad y la tecnología en la naturaleza, donde el foco está puesto en la contemplación para generar conciencia. Vamos a verla. Visions of Destruction es una obra de arte interactiva creada por estos investigadores que combina IA generativa con tecnología de seguimiento ocular para reflexionar sobre el impacto humano en el medio ambiente. La obra comienza mostrando paisajes naturales idílicos generados con modelos de IA como Stable Diffusion, entrenados con millones de imágenes. Pero a medida que el espectador dirige su mirada sobre la pantalla, estos paisajes comienzan a transformarse lentamente. Aparecen edificios, fábricas hasta convertirse en escenarios urbanos o industriales devastados. La clave de esta obra es la interacción. No se toca ni se habla, basta con mirar. La mirada del espectador, registrada con un dispositivo de eye tracking, genera una máscara digital que desencadena la modificación de la imagen, aplicando sobre ella prompts relacionados con la crisis climática. Cada punto que el usuario observa se convierte en un área de cambio, simbolizando cómo incluso nuestras acciones más sutiles pueden acelerar la degradación ambiental. El sistema se basa en IA generativa de última generación, específicamente modelos de difusión que permiten modificar áreas específicas de una imagen en tiempo real. Para lograr la fluidez de esta experiencia, se utilizó hardware potente y software personalizado que permite interpolar imágenes y generar animaciones en tiempo real. En conclusión, más allá de lo visual, la obra invita a una reflexión profunda sobre el rol del ser humano en la era del antropoceno, al invitar al espectador a ser partícipe activo del deterioro del paisaje. Visions of Destruction convierte la experiencia artística en una advertencia. Somos parte del problema y lo somos incluso cuando creemos que solo estamos mirando. Bueno, hemos llegado al final. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado y si fue así les pedimos por favor su like. No se olviden de sumarse a nuestro canal de WhatsApp, donde estamos todos y están las últimas novedades del canal. Con respecto al próximo programa, les comento que hablaremos de realidad extendida, un conjunto de tecnologías que están fusionando el mundo físico con el digital.
Desde la realidad virtual, pasando por la mixta o la aumentada, estas tecnologías están creando experiencias inmersivas increíbles. Como siempre, en el próximo programa presentaremos 5 trabajos científicos en donde evidenciaremos el estado actual de esta tecnología desde una mirada científica. No se lo pierdan. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima con más World Cup Science.